Muchos creen que uno puede hacer la voluntad de Dios, comportarse bien, nada más que comportarse bien y a su manera, y sin recurrir al compromiso que exige la fe. Además, estas personas afirman que la religión no es importante porque no salva, dicen ellos, y que no hace falta la piedad, añaden, porque uno puede hacer la voluntad de Dios, simplemente comportarse bien a su manera. Así que descartan eso de estar en gracia de Dios según Dios mismo lo ha revelado. En otras palabras, estamos hablando del Evangelio según San Yo. No, y a mí hasta me han citado Mateo capítulo 7, versículo 21. Hasta la palabra de Dios citan. ¿Recuerdan el texto? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ves? Dicen ellos, los que dicen Señor, Señor. O sea, ellos dicen que son los religiosos, por una parte, y los que hacen la voluntad de Dios, por el otro. Y con eso es suficiente, haciendo ese abordaje superficial a ese versículo. Miren, mis hermanos, estas personas tienen 4 problemas. Los vamos a enumerar. El primer problema que tienen es que no tienen idea a lo que se refiere el citado versículo de Mateo 7:21 en su contexto. No lo entienden en su contexto, puesto que ese versículo se refiere a personas que no han conocido a Cristo ni tienen una relación con Él. Esas son las personas que van a ser reprobadas, como dice el contexto de ese pasaje. No los quiero cansar porque quiero que permanezcan hasta el final de esta enseñanza. Pero ese pasaje de Mateo 7:21, en su contexto, lo vamos a explicar bien en el próximo periodo o festividad litúrgica de Pentecostés, a propósito de los carismas que tenían estas personas que terminaron siendo reprobadas. El segundo problema que tienen las personas que mencionaban es que no saben lo que es religión. Claro, ellos parten de una noción o definición equivocada de lo que es religión. Es decir, como cosas externas que se hacen para agradar a Dios o para manipular a Dios o para acallar y tranquilizar la propia conciencia. No tienen idea lo que es religión. Religión para nosotros es una virtud sobrenatural, que se encarga y nos lleva a rendir a Dios el culto debido, según Él lo ha revelado. Y de esa forma nos relacionamos con Dios, según Dios ha revelado en Cristo. Esa es la virtud de la religión. De hecho, religión tiene la misma raíz que relación, significan lo mismo. Cuando te dicen esas personas, Dios no es religión, Él es relación, están diciendo un sinsentido, porque significan lo mismo. Religión es relación, pero una relación según Dios lo ha revelado y lo ha preceptuado. El tercer problema que tienen estas personas es que juzgan mal a los creyentes y piadosos, al suponer que los creyentes piadosos tienden a ser hipócritas o escapistas de la realidad. Ustedes y yo sabemos que no es así, y de eso tenemos testimonios elocuentísimos de la vida de los santos. El cuarto problema que tienen es que no saben que la voluntad de Dios, esto es importante, estamos en el tema, que la voluntad de Dios para que nos salvemos consiste en, escucha, creer en Cristo por la gracia. O sea, el favor inmerecido que nos hace Dios por pura benevolencia. Y luego entonces perseverar en esa fe por gracia. ¿Okay? No por lo que yo haga para manipular, no lo que yo haga para ganar por mis propios méritos. No, de hecho, mi obrar en gracia de Dios y por amor a Él, a mí mismo y al prójimo, tienen un mérito sobrenatural que Dios ha querido compensar. Pero no son obras que se hacen para ganar la gracia que ya ha sido dada de forma gratuita. O sea, que la divina voluntad para salvación conlleva creer en la persona de Cristo y en todo lo que Él ha revelado y preceptuado o mandado, hasta las últimas consecuencias, todo el tiempo, de forma
integrada, no fragmentada ni contradictoria, como lo entendemos en esta comunidad. ¿Okay? En la fe cristiana y en estos temas, claro está, y lo relacionado con la Sagrada Escritura, toda esa verdad, toda esa revelación es siempre integrada, no es fragmentada ni contradictoria, las cosas como son. A continuación, lo voy a explicar en 2 breves capítulos. Primer capítulo. La voluntad de Dios consiste en creer en Cristo y en su palabra. ¿Recuerdan el versículo, Mateo 7:21? No todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Pero ¿cuál es esa voluntad entonces? Te lo voy a describir en 5 puntos. Primero veamos el ejemplo de los que vieron el milagro de la multiplicación de panes y peces en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Y que no creyeron al Señor ni a su palabra, o sea, ni a su doctrina, en ese caso específico, acerca de comer y beber su sangre para tener entonces una comunión más certera e inequívoca con Él. Veamos el pasaje. En la pantalla, recuerden, están las citas bíblicas a las cuales se pueden referir. En este caso, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a considerar solamente los versículos del 36 al 40. Dice: pero ya os lo he dicho, no habéis visto y habéis visto y no creéis. O sea, eran personas que se empecinaban en no creer. Ahí estaba la evidencia, ahí estaba el Señor, ahí estaba el testimonio, ahí estaban los hechos. No era para negarse, pero se empecinaban. No creo. Continúo. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí. O sea, aquí está entonces el elemento de la gracia. ¿Okay? Lo que el Padre le da al Hijo, ¿okay? Lo que el Padre ha determinado, lo que el Padre ha llamado y han respondido, vendrán o irán al Señor. Irán al Señor. Eso es la gracia. Continúo. Y al que venga a mí, no le echaré fuera. Aquí está otro elemento, el elemento de la fe. La gracia la respondemos libremente, también por la gracia de Dios. Respondemos a esa fe, asintiendo la fe y al Señor de esa fe, que es Cristo. Continúo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál será esa voluntad? Continuamos leyendo, ahora en el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Aquí estamos. La voluntad del que me ha enviado. Que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Personas que han perseverado en la gracia mediante la fe. Continúo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que vea al Hijo, ¿cómo vemos al Hijo? Mediante el Evangelio. Que todo, nosotros, tú y yo ahora, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, en esta comunidad no nos cansaremos de recalcar lo que es la fe, ¿okay? Que es confianza que se entrega totalmente y sin reserva a lo que dispone ese Señor y a lo que ha revelado ese Señor. Eso es fe. Y continúa diciendo, y que tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Ahí está la voluntad de Dios para la salvación, mis queridos hermanos. Y por eso nos advierte el Espíritu Santo en el superlibro, ahora en el Salmo 95. Oh, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, y como le pasó a aquella multitud allá en San Juan capítulo 6, a lo que dimos lectura. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres. Me tentaron, es decir, me provocaron dudando de mí. Eso es lo que significa. Lo tentaron, ¿de qué manera? Provocándolo, dudando de Él. Aunque habían visto mi obra, se empecinan en no creer. 40 años me asqueó aquella generación y dije, son un pueblo de corazón torcido, que mis caminos no conocen. Y por eso
en mi cólera juré, no entrarán en mi descanso. Que no nos pase eso a ti y a mí, hermano. Hay que responder la palabra, hay que responder a la revelación, hay que responder a Dios y su mensaje en Cristo, creyendo y abandonándonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él disponga, y entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para salvarnos. Otro ejemplo lo tenemos en la parábola de Lázaro y el rico Epulón. El pobre Lázaro y el rico Epulón. Recuerden Lucas capítulo 16. Aquí voy a seguir la versión Dios habló hoy porque quiero que lo tengan bien clarito, bien clarito. Recuerdan que el rico Epulón llegó, imagínense, la condenación eterna. Y Jacob vio al padre Abraham y comenzó a rogarle que por favor, por aquellos hermanos y familiares que tenía, a ver si Lázaro pues podía resucitar, ir donde ellos y darle testimonio para que no pasaran por el mismo tormento. Bueno, y Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, lo que tenían como Sagrada Escritura, lo que era la Sagrada Escritura hasta aquel momento. Así se llamaba, así se referían también ellos a la Sagrada Escritura. Moisés y los profetas. Y luego añade, que le hagan caso, que le hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta. Eso no basta. O sea, no basta la Escritura, no basta la palabra de Dios. ¿Okay? Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, es decir, a las Escrituras, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. ¿Recuerdan San Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, la tuya, la de Dios, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo yo hacer entonces la voluntad de Dios para lograr el cielo? Para lograr el cielo. Prescindiendo de la verdad revelada por Dios, que incluye todo lo que Él manda, todo lo que Él ha prescrito. ¿Okay? Las formas establecidas por Dios para tener comunión con Él, y entonces Él nos pueda librar. Si perseveramos en la fe. Un tercer punto. Mire, sabemos que la fe justificante nos infunde. Esto es doctrina cristiana, doctrina católica básica. Ok, la fe justificante nos infunde la virtud de la caridad. Es el amor, pero como virtud sobrenatural le llamamos caridad, virtud de la caridad. Y que la caridad, sabemos nosotros, que es por gracia infundida por Dios, ¿okay? Mediante el don de la fe, que es un regalo también. Esa fe nos lleva a obedecer, La gracia, la fe, la caridad y como consecuencia la obediencia. Mire cómo lo pone el Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Insisto, en la pantalla están las citas para que se refieran a ella. Ahora veremos en este pasaje que amar a Cristo integra creerle a Él, estar en gracia de Dios y actuar en consecuencia. Estamos hablando de la voluntad que salva. No según, con el debido respeto, no según tú le entiendas, según tu parecer o según te convenga, según tus criterios subjetivos y personales. No estamos hablando de la voluntad de Dios para la salvación. Cito: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Okay. Recuerden que es el amor que ha sido infundido mediante la fe por gracia de Dios. Por eso es que hay que depender totalmente de Dios para lograr los criterios de esta voluntad que nos salva. Sigo. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es ese paráclito? Ahora el versículo 17. El Espíritu de la verdad, no de las verdades, no de las opiniones, no de los propios pareceres, sino el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. A quien el mundo no puede recibir. Por eso se sobreentiende
que estamos hablando aquí de personas que están en amistad con Dios, en gracia de Dios. Entonces, haciendo una cosa, no voy a ganar el favor de Dios. No lo veo. ¿Por qué? Porque eso que estoy haciendo pretende ganar. Y eso no es así. Hacemos el bien porque Cristo nos ha ganado el favor de Dios en la cruz y por su sacrificio. Las cosas como son. Integradas, no fragmentadas, ni contradictorias. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque no están en gracia de Dios. Pero vosotros le conocéis. O sea, tienen intimidad. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque mora con vosotros. Y para que ese Paráclito, para que el Espíritu Santo more en nosotros, ya ustedes saben, hay que estar en gracia de Dios, lo cual excluye todo género de pecado mortal y cuyo crecimiento de esa gracia depende también de la perseverancia que hagamos cada vez más y perfectamente con la ayuda de la gracia divina. Sigo. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Porque hay que estar en gracia. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, supone la gracia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que tiene la virtud sobrenatural del amor. Pero en resumidas cuentas, todo es gracia. Todo es gracia. Para hacer la voluntad más perfecta de Dios, que nos conduce al cielo, es necesario que reconozcamos que todo es gracia, para que se acreciente la virtud de la humildad, ¿okay? Y para que aceptemos nuestra total bancarrota moral y espiritual, para que vayamos a Él, creyendo en Él, arrepentidos para convertirnos y cambiar de vida con la ayuda de Dios el Señor, que sí tiene el poder. Yo no puedo cambiar. Yo me gustaría cambiar, pero no tengo el poder. Solo uno tiene el poder para transformar mi vida y ese es Jesucristo. Entonces, si aprendemos esto, habremos entendido el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad de cristófilos. Lo repito, ustedes lo saben, pero hay que repetirlo para que se nos fije bien. La fe cristiana es integrada, no fragmentada ni contradictoria, las cosas como son. Y para que lo veamos más clarito, Efesios capítulo 2. Esta es la tercera vez que en este canal, después de varios años, estamos citando este pasaje de la Escritura. Y ahora, a propósito del tema y para seguir profundizando en el punto y lo tengamos mucho más claro aún. Capítulo 2 de Efesios, versículos 8 al 10. Pues habéis sido salvados por la gracia, no por lo que me parece, no por lo que yo creo es razonable, no es según mis fuerzas. Sí, porque no los han dicho. No, iglesia, ¿para qué? No, mira, es verdad que yo no estoy en buenos términos con el Señor, en el sentido, pues, de que hay algunas cosillas, pero yo no creo merecer el infierno, porque mira, me lo han dicho, a ti también, no te hagas, me lo han dicho, y cuidado si ese es tu caso, Dios te libre, Dios tenga misericordia de ti. Cuando te dicen, mira, pero por otro lado, yo no le hago mal a nadie. Y por otro lado, a mí no me gusta el chisme, ¿no? Y por otro lado, yo he sido un buen hijo, ¿no? Y por otro lado, yo al que necesite le doy y lo ayudo. Por eso voy para el cielo. Tengo la gracia. Te la ganaste tú, ¿verdad? A tu parecer, según tu criterio. Pero aquí dice, habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. No somos salvos por fe. Somos salvos por la gracia. Y de hecho, otros
versículos de la Sagrada Escritura, cuando hablan de salvos por la fe, cuando lo analizas en su contexto, todos esos pasajes te van a dar cuenta de que suponen siempre la gracia mediante la fe, que es la forma en la que respondemos. El Señor nos ofrece ese don de la fe y nosotros asentimos libremente. Lo que no entienden otros hermanos, voy a ser muy franco, sobre todo estos hermanos de tradición reformada o calvinista, es que ellos no reconocen o no ven el don de Dios obrando en nosotros cuando asentimos. Una de las formas en que se manifiesta la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres. Dios lo ha dispuesto así. Y Dios nos da la gracia. Quizás no more en nosotros todavía, pero es una gracia especial, ¿okay? Que nos empuja, que nos lleva, ¿okay? Que nos preserva y nos presenta y nos mueve, ¿okay? Y nosotros entonces, por esa gracia que recibimos y por esa gracia que nos preserva y nos empuja, nosotros podemos entonces decidir correctamente, porque incluso la capacidad de decidir correctamente es una gracia de Dios. Y esto no viene, mire, repito, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ves lo que le decía? Es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. A propósito, un paréntesis, 1 Corintios 4:7, ¿qué dice? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido? Continúa ahora con el texto de Efesios, ahora en el versículo 10. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo, ahora sí, creados en Cristo, el nuevo nacimiento, creados en Cristo, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios, hasta eso dispuso Dios, que practicáramos. Ya hemos visto el primer capítulo. Vamos rápidamente para el segundo capítulo de esta enseñanza. Estoy contento porque estamos poniendo muchas cosas en claro, Segundo capítulo. La voluntad de Dios conlleva perseverar en la gracia y la fe en Cristo y en su palabra. Aquí la clave es la fe que persevera, lo cual es un don también. ¿Por qué? My friend, ya tú sabes, todo es gracia. Porque todo es gracia. Obedecer, esmerarse, trabajar, hacer la caridad, portarse bien en general, en gracia de Dios. Eso está bien. Pero todo eso es producto de la gracia divina. Perseveramos en las cosas buenas que Dios ha dispuesto de antemano. Mire cómo lo pone Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Mira que lo cuente. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, habéis obedecido, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Entonces son personas que están obedeciendo con intención honesta. ¿Okay? O sea, no cuando me está viendo el padre Edwin. ¿Okay? No, con intención honesta, aunque ojos humanos no me estén viendo, siempre estoy, tú y yo, delante de la presencia de Dios. Y por lo tanto sigue diciendo el apóstol San Pablo, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Mira, espérate. Trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. Pues, concluye el versículo 13, pues Dios es quien obra en nosotros el querer y obrar como bien le parece. Y otras versiones dicen, Dios es quien obra en vosotros el querer y el hacer según su santa voluntad. Y porque, escúchame bien, y porque es posible que tú y yo no perseveremos, nos advierte la palabra de Dios en Mateo 24, a partir del versículo 9.
Entonces, estoy citando, entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán. ¿Quiénes son los que se van a escandalizar? Mira lo importante que es la perseverancia. No solo que nos persiguen, no, son los creyentes se escandalizarán entonces y se traicionarán. Mira hasta dónde los va a llevar. El no perseverar, el dejarse dominar o aplacar por las persecuciones y las murmuraciones y los señalamientos condenatorios del mundo. Nos lleva entonces a que traicionemos la fe y nos traicionemos los unos a los otros porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que se van a dejar engañar porque no perseveraron en la fe. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría, la virtud que tiene todo aquel que está en gracia de Dios, esa virtud se aplaca, reduce hasta desaparecer. Dice, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El que persevere hasta el fin, ese y solamente ese se salvará. Mira, haz todas las cosas buenas que son voluntad de Dios. Todo lo prescrito en su palabra. Obedécele en todo y esmérate por guardar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, para su gloria y por amor. Pero nunca olvides lo primero y lo único, mejor dicho, lo primero y el único, o quien único te reconcilia con Dios y te salva del infierno y te lleva al cielo. Tú sabes quién es ese y conoces su nombre. Se llama Jesucristo. Solo en Él y por Él nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, que es reconciliarnos con Él mediante la persona de Jesucristo. Su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Prescindiendo de Cristo y del Evangelio de Cristo y de la doctrina de Cristo, jamás vamos a lograr la gloria del cielo. Mire, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Aquí se incluye el famoso versículo aquel que nos tiene en debate todavía, ese de un solo mediador, un solo mediador. Vamos a ver lo que tiene que ver eso con el tema. Concluye el versículo 3, nuestro Salvador. Ahora comienza el 4. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El texto original dice el conocimiento pleno o la verdad completa. Eso es lo que dice el texto original, y esta versión que tengo aquí, que es la de Jerusalén, lo pone correctamente. Bien. Entonces, porque la voluntad de Él es que los hombres se salven y lleguen también al conocimiento pleno de la verdad. Para eso hay un solo Dios y también un solo mediador. Es decir, un mediador para salvar, para reconciliar. Sí, porque podemos interceder los unos por los otros, hay otros intercesores, sí, los santos del cielo, nosotros los unos por los otros, pero solo una mediación, y por eso es el único mediador que nos puede salvar y reconciliar con Dios, es Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, quien se dio a sí mismo. Escúchame, mi querido hermano, escúchame. Tengo que recalcar esto porque está el modernismo o el racionalismo bíblico imperante por ahí en nuestras comunidades. Se dio a sí mismo. No fue por casualidad, no fue algo que él subjetivamente, como mero hombre, descubrió o de lo que se fue dando cuenta. De manera que, según dicen los modernistas y los racionalistas bíblicos, Él no dispuso su muerte para rescate, sino que se fue dando cuenta.
Otro dice, no, Él quiso dar un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de comunión, un ejemplo de sacrificio personal para que las personas se amen entre ellos. Qué bonito, ¿verdad? Embuste. Dios, Jesucristo se entregó a sí mismo conscientemente. Y sigue diciendo el versículo 6, en rescate. ¿Sabe lo que es un rescate? Un rescate es lo que se paga para la liberación de otra persona. Jesucristo el Señor se entregó. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, para que ese rescate tuviese un valor infinito y se nos pudiera aplicar la misericordia de Dios para satisfacer la justicia divina. Todo eso lo dispuso Jesucristo el Señor. Y esto está accesible para ti, hoy y ahora. ¿Cómo? Respondiendo a la gracia. Respondiendo a la gracia. ¿Cómo? Creyendo, que significa confiando total y absolutamente. Entregando nuestras vidas a Dios el Señor, para luego perseverar en esa relación, en esa fe, en esa gracia. En rescate. Miren mis hermanos, aquí termino. Termino la citación del pasaje. Este es el testimonio. Evidencia, el testimonio o evidencia dado en el tiempo oportuno. El testimonio o la evidencia que nos muestra Jesucristo en la cruz. No hay otro testimonio, no hay otra evidencia, no hay otra demostración más total, absoluta y necesaria que la obra de Dios en Cristo para nosotros, y solamente a través de Cristo, respondiéndolo en fe, por amor, para perseverar dándole gloria, es que nosotros vamos a lograr satisfacer y hacer y cumplir esa voluntad de Dios. Esta enseñanza ha sido posible gracias a nuestros bienhechores. Sin ellos no sería posible realizar este ministerio. Y tú, si quieres ser parte de ese grupo selecto de bienhechores y disfrutar de los beneficios que les damos, ve a la descripción de este video y mira lo relacionado a las donaciones a través de PayPal. Sí, a través del método fácil, rápido y seguro de PayPal. No te preocupes, está todo en la descripción de este video. Con tu ayuda, seguiré haciendo muchas enseñanzas como esta, que como tú sabes, hacen mucha falta en nuestra iglesia. Bueno, ya. Solo me falta agradecerte y desearte de todo corazón que tengas paz.